Bienvenidos a un nuevo episodio más de Presente Bolivia. En esta ocasión estamos junto con Kevin Flores. Él es un joven, el cual ustedes ya lo vieron en un par de capítulos y episodios en el podcast, pero en esta ocasión vamos a tocar temas un poco controversiales, también delicados, y no solo vamos a englobar lo que enmarca el territorio nacional, Bolivia, sino que más al contrario vamos a hablar igual un poco sobre todas las noticias y lo que está pasando a nivel mundial, ¿no es cierto? Entonces, para esto yo quiero que por favor, Kevin, te puedas presentar, ya que en las demás oportunidades no tuvimos tiempo para charlar y para que la gente te conozca, ¿no? Entonces, nuevamente, bienvenido a Presente y adelante. Muy buenas tardes al público de Presente Bolivia, a ti también, estimado Arturo. Mi nombre es Kevin Edmundo Flores Callao. Básicamente, se puede decir que soy un activista político. ¿Cómo? ¿Y a qué causas prácticamente yo apoyo? Principalmente a todas aquellas que estén en contra del globalismo. Me definiría más políticamente como alguien que defiende a Occidente. Bajo este parámetro ideológico, yo me consideraría a todas cosas un activista, libertario, liberal, conservador, hispanista, nacionalista e inclusive tradicionalista católico. Todas y cada una de estas corrientes y todas y cada una de estas ideologías de alguna u otra forma defienden y también reivindican aquello que yo he estudiado y también amo, que vendría a ser la civilización occidental. En cuanto a mi vida personal, bueno, soy estudiante universitario, profesional técnico, miembro de algunos partidos políticos y asociaciones, como podría ser el Comité Cívico por la Paz. Y bueno, ¿qué os puedo decir? Todavía estoy aquí desarrollándome, investigando y siempre tratando de buscar lo que nosotros podríamos considerar el amor a la verdad. Hay dos frases que me definen. Una de Santo Tomás de Aquino, la cual declara: si el mundo está en contra de la verdad, yo estoy en contra del mundo. Y prácticamente otra, que es la de Friedrich Nietzsche, uno de mis filósofos favoritos, que dice: no se odia mientras se menosprecia. Se odia a un igual o a alguien que está por encima de vos o que te tiene ventaja. Y eso sería por ahora mi introducción. Agradecido por participar por tercera vez en este hermoso y valioso programa juvenil llamado Presente Bolivia. Presente Bolivia es un proyecto de jóvenes que se sustenta con el financiamiento de nuestro propio bolsillo. Si te gusta nuestro trabajo, escanea el QR y déjanos una donación para que podamos seguir creciendo. Pues muchísimas gracias, Kevin. Es de esta manera, entonces yo quiero ir directo al grano. Hemos tocado muchos temas en el ámbito geopolítico, tanto contigo, lo hemos hablado detrás de cámaras, también se ha tocado en varios episodios, pero me gustaría que nos expliques un poquito qué es esto, ¿no? ¿Qué es la geopolítica y cuál es la importancia que tiene en el mundo actual? Bueno, muchos suelen confundir el término de geopolítica con el de geografía política. Muchos hablan de que sería una combinación de ambos, pero en realidad no es así. La geopolítica es una ciencia que surge de manera disciplinar, con sus propios presupuestos teóricos y su propia metodología a principios del siglo XX. El pionero sería Rudolf Kehrer, el cual maneja la primera definición, que es la ciencia que estudia al Estado y a las, en todo caso, asociaciones humanas organizadas de manera compleja, o sea, que prácticamente tiene una sociedad que podría contar, digamos, con una organización social y jerarquizada bastante compleja como también económica, y se estudia como si fuera un organismo vivo. ¿Qué quiere decir esto? Que estudia la forma en que siguen, en que surgen, la forma en que nacen, se desarrollan, progresan y también la forma en que pueden expandirse. De esta forma, nosotros tratar y estudiar al Estado como un organismo vivo, entramos en el dilema de la geopolítica podría considerarse una ciencia que justifica, en todo caso, el abuso de poder y el totalitarismo, o simplemente una ciencia que trata de buscar, en todo caso, ¿no?, qué es lo que más le beneficiaría, no solamente al Estado, sino a aquellos que conforman el Estado, que vendría a ser, en todo caso, la población general, y también el gobierno. Y bueno, ¿para qué sirve la geopolítica, no? Tenemos que tomar en cuenta que desde hace 500 años en realidad, vivimos en un mundo globalizado e interdependiente. ¿Qué quiere decir eso? Que no existe ningún país en este mundo que se pueda dar el lujo de decirse que es totalmente autárquico, o sea, independiente de los demás. Esto significa que todos y cada uno de los países en este escenario globalizado estamos interconectados. Lo que pueda pasar en el país menos imaginado, que se encuentre en todo caso al otro lado del mundo, como podría ser, por ejemplo, Tailandia o Nepal,
de alguna u otra forma afecta a lo que ocurre en Bolivia y viceversa. Algo que ocurre en Bolivia, algún fenómeno económico, algún fenómeno político destacado, también afectaría a países que antaño, antes de ese proceso globalizador, no lo afectaban. Bajo este marco, la primera globalización en todo caso sería la globalización hispánica, la que estableció el Imperio Español hace más de 500 años, ya que lo que ocurrió a principios del siglo XVI es prácticamente la apertura de nuevas rutas comerciales y nuevas líneas de comunicación que conectaron pueblos que nunca antes estuvieron conectados. De esta forma ya hablaríamos en todo caso de que habría una ruta comercial marítima que recorriera el mundo a partir del viaje de Magallanes. A partir de 1517 y con el Imperio Hispánico el mundo empieza a estar globalizado. Claro, esto se acentúa más con el proceso revolucionario científico que se da en varias etapas durante todo el siglo XX, especialmente la revolución electrónica a partir del transistor y la revolución digital, que marcaría el inicio de la era de Internet a principios de los años 90. Bien, súper interesante. Bueno, es cierto que a día de hoy estamos dentro de la globalización, como lo mencionabas, ¿no? Y esto también tiene mucho que ver con el tema geopolítico. Y contanos un poco desde tu perspectiva, ¿cómo crees que está el panorama del mundo actual en el tema de la globalización? ¿Cómo se está tratando esto? Probablemente estemos al borde de una tercera guerra mundial, tal vez, con los enfrentamientos de Rusia, Ucrania, o bueno, demás problemas que se están dando en todo el mundo. Claro. Cabe entender que, especialmente, que el mundo nunca estuvo más cerca de una tercera guerra mundial que ahora. Sin embargo, esto no quiere decir que este conflicto, que en caso de darse no habría ninguna forma un ganador, sea inevitable. En todo caso, sí, están estallando puntos de conflictos, el mundo se vuelve más caótico, pero esto es razón de que prácticamente que la hegemonía anglosajona, en este caso encabezada por los Estados Unidos de Norteamérica, está siendo contraída. Estados Unidos se encuentra en un proceso de contracción, de repliegue. Quiere decir que se va a enfocar más en lo que antes consideraba su patio trasero, aquello que creía que tenía asegurado, y no en tener una influencia en todo el globo exactamente. Claro, nos dirigimos a un mundo multipolar en ese aspecto. Eso quiere decir que van a haber varias potencias que van a tener sus respectivas áreas de influencia. En todo caso, el repliegue de los Estados Unidos, o sea, el proceso de pérdida de influencia de la potencia norteamericana, marcaría en todo caso el ascenso de potencias regionales, potencias intermedias con todo lo que ello implica. Y esto obviamente también incluye a conflictos que durante décadas estuvieron dormidos o estuvieron apaciguados por el poder de la bota militar americana, que ahora exploten de manera de repente. Y hay varios ejemplos. El conflicto de Rusia y Ucrania es uno de ellos, claro, el más televisado, el más icónico, al que más se le presta atención, pero también existen otros. Estaría la guerra en Sudán, la guerra en el Sahel contra los grupos yihadistas en la región que ocupa los actuales países de Burkina Faso, Malí y Níger. También tenemos la guerra en Somalia, tenemos guerras, digamos, una muy sangrienta y que de hecho está desestabilizando el continente asiático en sí, que vendría a ser la guerra civil en Birmania, bueno, actual Myanmar, ¿no? Que país que ustedes lo deben conocer por la película Rambo 4, ¿no? Porque se ambienta justamente en ese país, ¿no? Tenemos otros ejemplos también como conflictos que están surgiendo en Papúa Nueva Guinea, en Indonesia, en Filipinas, un conflicto que podría abrirse entre Corea del Norte y Corea del Sur. Todo esto a raíz del quebrantamiento de un orden mundial que se creía victorioso a principios de los años 90, de hegemonía total angloamericana y sionista, la cual obviamente se está replegando ante el ascenso inevitable de potencias euroasiáticas, especialmente China, Rusia, India y una sorpresa que la voy a detallar más después. ¿Y qué? Tú estabas hablando del nuevo orden mundial. Explícanos un poco qué es este nuevo orden mundial, en qué consiste, tal vez para las personas que no saben mucho del contexto. ¿Es algo bueno desde tu punto de vista? ¿Es algo negativo? Bueno, una frase un poquito irónica, ¿no? El nuevo orden mundial que todos conocemos en realidad ya está viejo, está caduco. O sea, el nuevo orden mundial se entendía y se concebía a finales de los años 80 como la inevitable hegemonía angloamericana y el triunfo de las democracias liberales a escala planetaria, cosa que evidentemente, si ustedes ven las noticias internacionales, no está ocurriendo. La tendencia actual es justamente la contraria.
El nuevo orden mundial, en todo caso, sería, así yendo a su sentido más estricto, a su definición más estricta, un orden multipolar. Se hablaba de un orden tripolar hasta hace unos 5 o 4 años. Un orden tetrapolar, o sea, con 4 superpotencias, hasta no hace más de una semana. Y ahora ya hablamos de un orden con 5 potencias definidas. ¿Cuáles serían estas en todo caso? La primera sería obviamente Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos de Norteamérica. Muchos incluyen a la Unión Europea como otra potencia más, pero ya voy a explicar por qué después en realidad está subordinada en todo caso al mandato norteamericano. La segunda sería Rusia, claro, sería el menor de todos, tal vez el que tiene menos influencia y poder a nivel global. La tercera, la gran estrella en ascenso, sería China. Y China, como superpotencia económica que evidentemente va a consolidar su hegemonía total a mediados de este siglo. Ya lo es económicamente, todavía no lo es financieramente, pero no crean que le queda mucho tiempo para lograrlo, no son más de 20 años. La cuarta sería la India, prácticamente un país que muchos, acá en Latinoamérica especialmente, consideramos exótico y lejano. Y no crean, su influencia va a ir, en todo caso, elevándose a nivel global mientras más avance. Estamos hablando del país más poblado del mundo y que todavía tiene una pirámide poblacional, se podría decir, coherente, o sea, mucha población joven y una diáspora enorme. Hay decenas de millones de personas de la India ejerciendo influencia y poder, no solamente en Estados Unidos y en Silicon Valley, sino en otros países del mundo. Y el quinto, en todo caso, la gran sorpresa, la que surgió recién, hace una semana, justamente a partir del acuerdo de defensa mutua entre Pakistán y Arabia Saudita, sería el surgimiento de un posible eje geopolítico islámico de carácter sunita, la cual, ya en unos momentos explicaré, está basado obviamente en una cohesión religiosa, en un sentimiento de cohesión religiosa, pero que también tiene su vertiente demográfica, geopolítica y, claro, cómo no, económica. Sí, claro. Adelante, seguimos. Claro, sí. Si me preguntas si esto es bueno o malo, si me había olvidado esa parte, justamente, depende desde qué punto de vista lo veas, ya. Si eres un fanático de la hegemonía angloamericana, esto sería una mala noticia para ti, en todo sentido. Ahora, si lo ves desde un punto de vista un poco más, no diría humanista en sí, pero que busque el equilibrio de poderes de fuerza sin que ninguna superpotencia se anteponga a la otra, entonces sí, evidentemente esta sería una buena noticia, porque están surgiendo más ejes de poder. Estabas mencionando que efectivamente nosotros estamos viviendo en la era de la globalización, gracias también al Internet, que nos llega la información en menos de segundos, ¿no? Así al tiro. Entonces, todos los países, los continentes también estamos interconectados de esa manera, gracias a la globalización, a la nueva era, ¿no? Y al mismo tiempo, yo quiero también hacerte la pregunta de cómo afecta esto del nuevo orden mundial de estos países, potencias, digámoslo así, en Bolivia. ¿Cómo afecta esto para Bolivia? ¿Cuáles son esos puntos que se podrían tocar adelante, ¿no? Bueno, creo que cada uno de estos polos, en mayor o en menor medida, tiene su nivel de influencia en Bolivia. Bueno, vayamos con la manzana. Empecemos con la manzana de la discordia, ¿no? La más polémica, la que más tiene en todo caso, ¿no? Se podría decir voz en los diferentes actores políticos nacionales, ¿no? Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que durante los últimos 20 años Estados Unidos, con la hegemonía globalista y demócrata en la era de Bill Clinton, la era de Bush y durante los 2 gobiernos de Obama, evidentemente estaba tratando de ejercer una mayor influencia geopolítica en otros lugares del mundo, en Asia Oriental, en Medio Oriente, especialmente por el factor de Israel, en África, pero sin embargo al surgimiento de este mundo multipolar, en todo caso, ¿no? Y bajo la nueva doctrina MAGA, o sea, Make America Great Again, una doctrina que es prácticamente aislacionista, que ahora está surgiendo y está teniendo su auge en Estados Unidos justamente a partir del gobierno de Donald Trump, el repliegue se da en asegurar el dominio de Latinoamérica. En todo caso, aquella región que había sido abandonada, digamos, parcialmente abandonada en todo caso, no siendo prioridad, digamos, para los intereses del Pentágono, para los intereses del ejército americano, ahora se está convirtiendo en prioridad. Y se explica por qué Estados Unidos va a interferir cada vez más en la política latinoamericana.
En todo caso, aquellos que se quejaban del imperialismo norteamericano, dejo de decirle que si justamente el socialismo del siglo XXI ha surgido aquí en Bolivia y en otros países es porque Estados Unidos no tuvo ese interés en Latinoamérica. Ahora se viene, más bien, ahora se viene recién una intervención americana a gran escala, un nuevo plan Cóndor en todo caso. Y sí, justamente parte de eso es la muy probable caída de las tres dictaduras del Caribe, ¿no? Nicaragua, Venezuela y Cuba. La posesión de Marco Rubio como secretario de Estado, un conservador anticomunista convencido, y evidentemente vemos cómo va la agenda woke y la agenda progresista retrocediendo en Latinoamérica, en Europa y en los mismísimos Estados Unidos, ¿no? Vamos con el segundo punto, Rusia. La influencia rusa es mucho más pequeña de la que muchos creen en realidad, no es tan grande, más allá, digamos, ¿no?, de la narrativa antiimperialista, ¿no?, por ciertos medios, ¿no?, bastante promocionados por círculos de izquierda, ¿no?, en nuestro país, como puede ser RT o Sputnik, la influencia militar de cooperación, especialmente durante el gobierno de Evo Morales, también es mínima. En todo caso, se reduce a la compra y venta de armamento obsoleto del ejército ruso a las Fuerzas Armadas bolivianas. La influencia más importante después de la americana, y yo diría incluso la par, pero la más importante sí en términos económicos, obviamente sería la de China. Cómo China, en todo caso, estaría cambiando o ha cambiado la economía a nivel nacional. Todos saben bien que prácticamente desde hace unos 20 años hasta ahora hemos sufrido una inundación de productos y mercancías chinas. Esto, en todo caso, ha concebido la aceleración en la creación de una nueva clase burguesa, en este caso de comerciantes que trabajan en la informalidad. Mucha gente se ha enriquecido durante estos últimos 20 años, especialmente gracias al comercio informal proveniente de productos chinos. China tiene una influencia cada vez más grande en Bolivia, especialmente en términos económicos. Hay proyectos, y yo creo que ningún gobierno en el mundo, sea de la corriente, en todo caso, sea de la corriente ideológica, por más americanista, atlantista o conservador que sea, puede darse el lujo de rechazar las inversiones chinas, porque al final los chinos son pragmáticos. Ellos no van a buscar, en todo caso, imponerte un modelo ideológico o cultural. Lo que ellos buscan es hacer negocio, porque justamente su hegemonía global se basa en la prosperidad del comercio internacional. Ellos son el principal actor, promotor de la globalización económica tal como lo conocemos, pero al mismo tiempo están desarrollando un modelo nacionalista y se podría decir totalitario dentro de sus fronteras. En cuanto a la India, bueno, la influencia de la India en Bolivia es muy pequeña todavía, tendría que hacerse una investigación reciente. Y en cuanto al quinto actor que habíamos mencionado, en todo caso, el Islam, aproximadamente 7.000 musulmanes en Bolivia, no es un número muy grande que digamos, pero también, especialmente a partir de la influencia iraní, chiita, en el gobierno de Evo Morales, sí, hubo cierta influencia paramilitar, se podría decir, ideológica, a la hora, en todo caso, de promocionar el gobierno de más en ciertos círculos izquierdistas y antiimperialistas de Latinoamérica, canales como Hispan TV, por ejemplo, o TV Sur. Claro, TV Sur es venezolana, pero hay varios iraníes trabajando en los reportajes. Hispan TV es un canal que ahora justamente se encuentra vetado en YouTube, por obvias razones, las cuales no puedo mencionar, pero evidentemente sí, existe cierta influencia cultural iraní, especialmente de carácter antiamericanista en Bolivia, pero más que todo enfocada en los sectores de izquierda, y una población musulmana con una tasa de natalidad superior a la de la población local en crecimiento. Me gustaría ahí mucho abordar el tema de, bueno, estabas tú mencionando también que estamos al borde de una tercera guerra mundial. Y bueno, me gustaría saber qué es lo que tú opinas respecto a la tesis del fin de la historia de Francis Fukuyama. Si es que realmente se cumplió esta tesis, no se cumplió esta tesis. Bueno, lo que había indicado es que nunca antes habíamos estado más cerca de una tercera guerra mundial. De hecho, existe un mecanismo bastante peculiar para medir esta probabilidad, que es el reloj del fin del mundo. Hay un pequeño paréntesis. ¿Y tú crees que esta tercera guerra mundial que se llegaría a aproximar, cosa que esperemos que no suceda, pero es por, o sea, se basaría en estos 5 países que quieren gobernar todo el mundo, digámoslo así? O sea, ese nuevo orden mundial que esté en disputa para tener más, digámoslo, gobernabilidad en el mundo. Prácticamente sería la lucha de una civilización contra las otras 4. O sea,
Hay un concepto que aquí hay que dejar muy en claro, un concepto geopolítico, se llama la trampa de Tucídides. Cuando existe una potencia o varias potencias en ascenso, en todo caso, ¿no? La potencia que hegemónica en aquel instante va a hacer todo lo posible para conservar el poder hegemónico. En todo caso, de darse una tercera guerra mundial sería de carácter termonuclear, no habría ganadores, implicaría básicamente el fin de la especie humana. Es muy poco probable que suceda. Y la probabilidad de que suceda se basa más que todo en la interpretación mesiánica de cierto grupo de personas que se hacen llamar el pueblo elegido, no puedo decir explícitamente su nombre, quienes estarían dispuestos a llevar adelante ese escenario. Pero más allá de eso, no existe una probabilidad, digamos, ¿no? De que se dé una tercera guerra mundial, ya que no habría ganadores, en todo caso, no habría ganadores, y todos y cada uno de estos países, todos y cada uno de estos pueblos, tienen países, en todo caso, ¿no? Que cuentan con armas nucleares. Así que la destrucción mutua asegurada estaría garantizada. Y con respecto a la tesis de Francis Fukuyama, mira, Francis Fukuyama en su famoso libro El fin de la historia, justamente habla del triunfo de una concepción y una cosmovisión del mundo. Este triunfo estaría basando más que todo en la aplicación de la democracia liberal como sistema político, el capitalismo como sistema económico y el progresismo en su vertiente de marxismo cultural postmoderno en todo caso, ¿no? Como referente cultural a nivel global. Cabe decir que de estos tres puntos que había tocado Francis Fukuyama, el cual afirmaba que se iban a establecer a nivel global y en todos los países, solamente se estableció uno. Y ese sería justamente el establecimiento del capitalismo como sistema hegemónico y sistema económico global. Hoy en día no existe prácticamente ningún país en el mundo que no sea capitalista, en menor o en mayor medida, incluida Corea del Norte. Corea del Norte tiene un montón de empresas fantasmas, ¿no? Empresas fantasmas que operan en el extranjero, las cuales operan incluso clandestinamente y haciendo actividades ilegales. Corea del Norte, que es considerado por muchos el único país comunista del mundo, así a rajatabla. Estamos hablando más allá de los nombres y analizando el funcionamiento de su economía práctica. Lo mismo para con Cuba en sí. Entonces tenemos que básicamente de los tres puntos que Francis Fukuyama había indicado que se iban a cumplir en todos los países del mundo, solamente se cumplió uno, el establecimiento del capitalismo liberal como sistema económico. ¿Qué pasó con la democracia liberal como sistema político? La tendencia global es justamente la contraria. Observamos que en el mundo se imponen cada vez sistemas autoritarios, autocráticos, teocráticos o militaristas. Hay que tener en cuenta que la mayoría del mundo no habita en Latinoamérica, no habita en Occidente, no habita en Europa ni en Estados Unidos. La mayoría del mundo habita en Asia y en África, dos continentes que si combinas las poblaciones acumulan aproximadamente el 81% de la población mundial, más de 6.000 millones de personas. Y en esos países se están estableciendo sistemas políticos autoritarios, verdaderas dictaduras, ya que muchos de estos países entendieron que para obtener el progreso económico, o sea, para tener prosperidad y riqueza, no es necesario que ésta esté acompañada de un sistema democrático. Esa es la verdad. Así, y es una tendencia que se está dando incluso en los mismos Estados Unidos. Aunque no lo crean, el fenómeno populista de Donald Trump justamente es la antesala al inicio de una era que se podría llamar de desmantelamiento de la democracia americana. Estados Unidos está muy polarizada. Y con respecto al tercer punto, el establecimiento de un sistema cultural de carácter progresista y postmoderno, en todo caso, también vemos que está viniendo decadencia. Varios movimientos asociados al marxismo cultural, ya movimiento woke, como el movimiento LGBT, el feminismo, el abortismo y como el ambientalismo, han intentado, imponerse a través de un sistema globalista manejado por corporaciones, gigabancos y desde la misma ONU a todos los países del mundo, pero la inmensa mayoría lo rechazaron, especialmente los países que tienen más natalidad demográfica, como pueden ser los islámicos, los africanos o los asiáticos. Simplemente acabó destruyendo o dinamitando las bases morales y culturales de la civilización occidental y produciendo el fenómeno de contracción demográfica o transición demográfica. Ese fue, digamos, único triunfo. Pero más allá de eso, el progresismo y todas las corrientes woke, incluido el feminismo, el LGBT, están en franca decadencia y en retroceso a nivel global. Y en nuestra región,
Eso se traduce en el surgimiento de movimiento de la nueva derecha, ¿no? Movimientos libertarios y movimientos nacionalistas. Me gustaría mucho aquí ya pasar a un tema, bueno, tú sabes muy bien que en toda la historia de la sociedad en general estuvo muy presente las religiones o las creencias, ¿no es cierto? Entonces me gustaría un poco que nos hables sobre la geopolítica y la religión. ¿Cómo ves tú el futuro de las religiones en todo este contexto que nos estás hablando y mencionando, ¿no? Muy bien, contrariamente a lo que la mayoría de las personas en Bolivia y en Latinoamérica creen, el mundo no va a devenir sí, el mundo no se va a convertir, no se va a hacer ateo. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Aquellos países donde triunfó el relativismo moral, donde triunfó la deconstrucción de la civilización y la muerte de la espiritualidad, que perdieron su espíritu, tienen una tasa de natalidad bajísima. Son países envejecidos. Son países envejecidos. Ustedes vean, los países más ateos del mundo son los países que prácticamente no tienen futuro. Ya no tendría sentido hablar siquiera de una pirámide demográfica, sino de una urna demográfica, puesto que aquellos sectores que se corresponderían con la tercera edad son los que ocupan más espacio. Entonces, al mismo tiempo, aquellos países que antaño se consideraban países tercermundistas o países periféricos, varios países africanos, varios países islámicos, van a pasar a ocupar una hegemonía, van a tener una influencia y un poder mucho más grande en el futuro. Y muchos de esos países son cristianos, pero sobre todo islámicos. El Islam se va a convertir para 2050, y son datos de Pew Research Forum, que es la empresa de estadística más con más reputación de Estados Unidos y probablemente del mundo, en la primera religión global, abarcando una tercera parte de la humanidad para 2050. El cristianismo va a tener un crecimiento, especialmente por las tasas de natalidad elevada que existen en el África subsahariana, y también porque muchas personas dentro de la India y especialmente dentro de China están optando por convertirse a la religión cristiana, ya sea católica o sea protestante. Este es el detalle. Este instituto, el Pew Research Forum, justamente hizo un análisis comparativo y predictivo de cómo iban a ir evolucionando las religiones y el ateísmo a lo largo del siglo XXI. Y se sacó una conclusión bastante interesante. El Islam es la religión que le dobla en su tasa de crecimiento al crecimiento de la población mundial. Es lógico que vaya a crecer. El cristianismo le sigue de cerca. El hinduismo también. De hecho, la única religión que está decreciendo vendría a ser el budismo, ¿no? La religión que muchos dicen más se parece al ateísmo. Y justamente son los ateos los que menos hijos tienen y los que más deciden llevar un estilo de vida hedonista, despreocupado, y los que ocupan a los países que tienen la población más envejecida en el mundo. Si las cosas continúan con esta tendencia, claramente nos dirigimos a un mundo no más ateo, sino todo lo contrario, más religioso y más africano, más cristiano, más musulmán y más hindú, y cada vez menos europeo y menos cristiano. ¿Qué nos puedes decir del paganismo, por ejemplo? ¿Está resurgiendo el paganismo? Bueno, entiéndase por paganismo a todas las creencias que existieron en Europa antes de la consolidación del cristianismo. Esto está muy relacionado en todo caso con el crecimiento del fenómeno antisemita y del crecimiento del fenómeno nacionalista europeo. En todo caso, recordemos que a partir de la Segunda Guerra Mundial hubo un proceso de desnazificación en Alemania y en todo el espacio Schengen y el espacio que pronto iba a ocupar, en todo caso, la Unión Europea, ¿no? Europa Occidental, básicamente. El nacionalismo europeo, ¿no? El nacionalismo étnico europeo fue prácticamente proscrito. Fue prohibido, demonizado, y durante varias décadas. Tenemos muchos aspectos de la cultura popular con respecto a esto. Una de las películas sería, por ejemplo, Historia Americana X, donde prácticamente se hace una caricaturización y una demonización de lo que vendría a ser el nacionalismo étnico americano, ¿no? Y el supremacismo blanco. Pero a toda acción existe su reacción. Evidentemente, la inmigración descontrolada que está sufriendo Europa, que prácticamente va a devenir en el reemplazo étnico-poblacional y posible islamización del continente europeo, el movimiento woke, con todas y cada una de sus vertientes, el feminismo, el LGBT, Black Lives Matter, el indigenismo, el ambientalismo, etc., y el hostigamiento constante en la vida pública y privada de las personas, llegando a ocupar espacios de poder y, en todo caso, emitiendo leyes totalmente injustas y antiigualitarias en Estados Unidos, tuvieron su efecto.
hay una generación de jóvenes que pertenecen a la generación Z y Y, o sea, millennials y centennials, personas que nacieron por arriba de 1985, que cada vez sienten más atractivas estas ideas. Contrariamente a lo que se creía o lo que se nos dijo en los años 90 y a principios de los años 2000, que el nazismo, el fascismo y el nacionalismo étnico y con ello el paganismo estaba en franca decadencia, desaparición o totalmente extinto, hoy día surgen movimientos justamente de esa tendencia en respuesta justamente a esos fenómenos que te había mencionado, el de la inmigración descontrolada y el de marxismo cultural imponiéndose en la sociedad. Y son justamente estos elementos, la mayoría de ellos jóvenes, los que están organizándose, se hallan más convencidos de su propia ideología y están polarizándose. De esta forma, el paganismo encontró se podría decir su vertiente, su aro de bus, por dónde volver a empezar, por dónde volver en todo caso a resurgir. Muchos de estos grupos se declaran abiertamente paganos, al igual que como aquí en Bolivia existe esa tendencia, ¿no? De, en todo caso, emular, rescatar o reivindicar nuestras raíces religiosas, despreciando el cristianismo, y hasta se crearon cultos como el culto de la Pachamama. En Europa sucede algo similar. Muchos de estos grupos nacionalistas adoptan el paganismo y es una forma en la que está resurgiendo este fenómeno. Eso es cierto, he visto tanto en Europa como acá que el tema del nacionalismo está resurgiendo mucho. Tú estabas tocando el tema de la geohispanidad, por ejemplo. ¿Qué es la geohispanidad y cómo la hispanidad y el nacionalismo salvarán a Latinoamérica de la balcanización y el saqueo? Claro. Hay que entender primero que los procesos de independencia latinoamericanos, prácticamente las fechas que nosotros celebramos, ¿no? Como fiestas patrias, ¿no? Fueron procesos que nada tuvieron que ver justamente con una especie de sentimiento humanista o de ayuda, digamos, pueblos indígenas que estaban siendo sometidos por el malvado Imperio Español. Esa es la narrativa de la leyenda negra, la cual trata de demonizar no solamente el legado hispánico, sino también el legado católico. En realidad fueron operaciones de carácter mercenario financiadas por el imperialismo británico, holandés y francés. Tanto cualquiera de estos tres imperios, tanto los neerlandeses como los británicos, como los franceses, estaban interesados en que en el continente no surgiera un país o dos o tres países lo suficientemente poderosos como para hacer frente a la proyección geopolítica que tenían estos imperios que en aquel momento estaban en ascenso. De esta forma se creó toda una operación para balcanizar al Imperio Español. Producto de eso surgieron 17 países, uno de ellos Bolivia, y evidentemente esa fue la mejor forma en que el Imperio británico en aquel momento y más después el Imperio norteamericano iban a controlar a Hispanoamérica. Y el mismo término Latinoamérica en sí es una creación francesa, en todo caso. Ese término fue creado para que los franceses tuvieran una excusa y en todo caso una justificación para poder colonizar, en todo caso, el continente americano, para tener una forma de entrar al repartimiento de tierras que se estaba dando. El imperialismo europeo iba a alcanzar su máxima cuota de éxito justamente a mediados y finales del siglo XIX. Esa es la cuestión. Y con respecto, ¿qué es la geohispanidad? Bueno, es un proyecto geopolítico justamente que trata de reunir los intereses de todos los países hispanos de herencia hispánica, desde México, incluso yo me atrevería a decir ahora, como están las cosas, desde California hasta la Patagonia. No se trata tanto de que los países se conviertan en uno, de crear nuevos países y nada por el estilo. Simplemente que todos los países de herencia hispánica, en todo caso, reúnan superen sus diferencias en algunos aspectos estratégicos y trabajen como un bloque unido, así como lo hace, por ejemplo, la Unión Europea, ¿no? Y hay que tener en cuenta que en la Unión Europea son países que prácticamente no tienen mucho en común que digamos. Son países con idiomas diferentes, con orígenes étnicos diferentes, cosa que no sucede en Hispanoamérica.
que prácticamente comparten una cultura y un origen en común, un mismo idioma. Hay más facilidades para crear un bloque hispanoamericano y tratar de igual a igual con las grandes potencias que te había mencionado, de igual a igual con Estados Unidos, de igual a igual con el mundo islámico, con la India, con China o con Rusia, y no tratar cada uno de manera dispersa o de manera atomizada, y así cualquiera de estas potencias va a poder hacer uso y abuso de nuestros recursos, en todo caso, o de nuestra población. En eso consiste la geohispanidad, unificarnos como un bloque geopolítico con intereses direccionados a, en todo caso, salvaguardar, obviamente, estratégicamente los intereses de nuestra población y nuestros propios recursos. Ya me gustaría abordar otro tema que es muy resonado últimamente, bueno, a nivel mundial, pero también recalcando del análisis de los mismos politólogos, analistas políticos que tenemos bolivianos, tanto que se encuentran dentro como fuera del país, y hablar un poquito sobre el tema de la batalla cultural, por ejemplo. Me gustaría saber un tema bien controversial que se escucha en Latinoamérica más que nada, que es el castrochavismo, ¿no? ¿Tú qué nos puedes responder primeramente? ¿Qué es la batalla cultural? Y después la segunda pregunta que tengo es ¿cuál es el avance de Estados Unidos en Latinoamérica? Y si está el castrochavismo llegando a su fin, ¿no? Como lo mencionan. Bueno, hay que tener en cuenta que, como había indicado, toda acción tiene una reacción. Si existe un movimiento ideológico y político hegemónico en cualquier parte del mundo y en cualquier época, va a existir una resistencia. En todo caso, la batalla cultural es un movimiento ideológico, un movimiento político y un movimiento que también pretende tener una influencia, como bien dice su nombre, cultural, en la población especialmente juvenil, que surge como una reacción. ¿Una reacción a qué? A un movimiento globalista, el movimiento de progresismo o de la nueva izquierda. Esta nueva izquierda de carácter globalista surgida, ¿no?, de Anthony Gramsci, ¿no?, que ya no se enfoca tanto en la lucha de clases, sino en la deconstrucción de las estructuras tradicionales de la sociedad, como pueden ser el patriarcado, como podría ser la heteronormatividad o la heterosexualidad, surgiendo de ahí movimientos disidentes como el feminismo, el lobby LGBT, en todo caso, el ambientalismo, el animalismo, etcétera, han inclinado la balanza hacia el otro lado. Así como existe una acción y una reacción, entonces el péndulo pasó de la izquierda a la derecha. Por lo tanto, existe un movimiento, especialmente encabezado por la corriente libertaria, que tuvo éxito, relativamente éxito en Argentina, que está surgiendo justamente como una reacción al globalismo, al progresismo y al socialismo del siglo XXI, que es el producto justamente del régimen castrochavista. Entonces, en todo caso, el castrochavismo, creado por el Foro de Sao Paulo y por la Internacional Socialista, tenía la intención de implementar esto, tenía la intención de convertir, en todo caso, ¿no?, a Latinoamérica en un eje de resistencia anti-estadounidense, y que la corriente del marxismo cultural evidentemente se imponga en todos y cada uno de los países. Hubieron consecuencias de aquello, ¿no? Se crearon leyes injustas, basadas en un discurso de justicia social, básicamente identitario, en el cual se demonizaba todo aquello que se supone anteriormente era opresor, como por ejemplo el ser hombre, el ser blanco o el ser que se llama heterosexual. Crearon situaciones de injusticia. Ahora prácticamente recibías castigos jurídicos y legales, eras perseguido, no tanto por tus ideas o por tus acciones como individuo, sino por el colectivo al que pertenecías. En Bolivia esto tuvo su máximo pico allá por el 2010, justamente con el movimiento indigenista, ¿no? Y a partir de eso, el castrochavismo en todo caso utilizó esta narrativa, ¿no?, de justicia social, de grupos, digamos, oprimidos, para justificar justamente el ascenso al poder. Y bueno, todos sabemos cuál es la verdadera realidad. Bueno, es un secreto a voces. Ellos utilizaron el discurso socialista, el discurso de justicia social, para legitimarse, pero en el fondo no eran más que un grupo de mafiosos que evidentemente buscaban aprovecharse del Estado, y económicamente fue un desastre total. Lo mismo se replicó en Argentina, en Ecuador, en Venezuela, en Nicaragua, en México, que ahora lamentablemente ellos no saben de este letargo, ¿no?, en todo caso. Y sí, es eso. El castrochavismo,
y Dios lo quiera, espero, será un proyecto que ya estaría finalizando, en todo caso, justamente gracias al repliegue de los Estados Unidos. Estados Unidos se va a enfocar en su zona de influencia y eso va a hacer que los regímenes castrochavistas del Caribe y los movimientos progresistas y neomarxistas, en todo caso, en el resto del continente, retrocedan o bien desaparezcan. Tenemos varios representantes, Nayib Bukele en El Salvador, Javier Milei en Argentina, en todo el caso, algunos que podrían llegar a ser presidentes en Chile, en Perú, en Uruguay, en Brasil, en Guatemala, etcétera. Justamente tocaste el tema de Nayib Bukele y era lo que yo te quería consultar, ¿no? Dale. Considero que es una persona que se ha rebelado contra este orden mundial para darle oportunidades, esperanza y fe a su propia nación. ¿Tú qué opinas al respecto de lo que está haciendo Nayib Bukele, por ejemplo, con El Salvador? El tema de que pasó de una ciudad criminal, digamos, a una ciudad, a una de las ciudades más seguras, por ejemplo. Mira, El Salvador, hasta no hace más de 7 años, allá por el 2017, 2018, si no me equivoco, pero hago una estimación, era el país más peligroso del mundo, el país con la mayor tasa de homicidios. Las pandillas lo dominaban todo, cada aspecto de tu vida. Tú prácticamente no podrías no podrías vivir tu vida de manera tranquila y segura si no estabas afiliado a una pandilla. Estabas totalmente a merced de lo que dijera el pandillero. Ellos podían hacer de lo que quisieran contigo. Podrían abusar de tu familia, podrían abusar de ti mismo, podrían extorsionarte, podrían robarte y no les pasaría nada, puesto que su influencia también estaba dentro del sistema judicial. Eran los mismos jueces, eran los mismos políticos quienes transaban con las pandillas. Las dos más famosas, Barrio 18 y la MS-13, la muy famosa Mara Salvatrucha, ¿no? En todo caso, muy identificables a través de sus tatuajes, ¿no? Nayib Bukele, Nayib Bukele se lo cuestiona demasiado por sus métodos, ¿no? Pero yo digo, y por eso me defino como alguien basado en primer lugar, no definas a alguien por tus métodos, sino por sus resultados, en todo caso. ¿Cuáles son los resultados? Ahora El Salvador no solamente dejó de ser el país más peligroso del mundo, sino que se convirtió en el país más seguro del hemisferio occidental. Imagínate, pasar de ser el país donde te podrían matar por básicamente nada, a uno en el cual puedes caminar de manera tranquila a medianoche o en la madrugada por los mismos barrios donde hasta hace algunos años descuartizaban a alguien a plena luz del día. O sea, ese es un cambio significativo. Nayib Bukele no solamente es un referente en cuanto a la seguridad. He visto lo que tenía que hacer con los pandilleros, lo que cualquier gobierno patriota, nacionalista, lo que cualquier gobierno realmente que se digne en llamarse cristiano, o incluso yo diría progresista en buen sentido de la palabra, puede hacer. Garantizar el progreso y la seguridad de una nación, acabando con aquellos elementos perjudiciales y especialmente irreparables, como son muchos de los jefes de estas pandillas, de la Mara Salvatrucha y de Barrio 18, ¿no? Nayib Bukele también avanzó en la batalla cultural. Justamente él se considera conservador, cristiano, en todo caso, combatiendo a varias de las corrientes neomarxistas, especialmente el aborto, el abortismo, el feminismo, la ideología de género y hasta cierto punto podríamos decir el marxismo, el adoctrinamiento marxista en las escuelas de El Salvador. Nayib Bukele es un abanderado de la batalla cultural en todo caso. Y es obvio que quienes lo van a criticar son aquellos que temen su éxito, especialmente círculos intelectuales de izquierda que tienen mucho poder en la academia y tienen mucho poder en la juventud degenerada del continente, pero que más allá de todo eso, pues no hacen otra cosa más que llorar sobre los logros de alguien como Nayib Bukele. La inmensa mayoría de la población en El Salvador lo apoya y es probable que si él se planteara ser dictador, ahí mismo la mayoría de los salvadoreños lo estarían aplaudiendo. Y es ahí cuando ves la diferencia entre el discurso y la realidad. Súper interesante todo eso. Ahora me gustaría abordar ya más el tema nacional, ¿no? Hemos hablado de un contexto internacional, hemos hablado de todo lo que está pasando a nivel mundial.
Ahora, me gustaría todo eso abordar en cuál sería el resultado, qué es lo que afectaría también las decisiones que Bolivia tome con esta aproximación que estamos llegando a la segunda vuelta, por ejemplo. Y ahí me gustaría tocar más que todo la geopolítica y la segunda vuelta de nuestro país, ¿no es cierto? Con Tuto y Rodrigo Paz, por ejemplo. Ahí te lanzo la siguiente pregunta. ¿Cómo crees que afectaría a la política internacional, por ejemplo, y a la economía también? Estamos hablando de la economía internacional. La victoria de estos candidatos, ¿no? Por un lado, si sale victorioso Tuto Quiroga o por otro lado Rodrigo Paz, ¿cómo afectaría en la política internacional? Claro. Eh, Todos los estados tienen sus intereses. Bolivia es un estado que se encuentra rodeado de vecinos cuya tendencia ideológica y geopolítica es contraria a la que pretende implementar el candidato Rodrigo Paz, aunque yo diría más su candidato a la vicepresidencia, Edman Lara, ¿no? Todos los países que rodean a Bolivia están girando fuertemente hacia la derecha, hacia incluso hasta una postura neomacartista, me atrevería a decir neomacartista. Tenemos a Argentina, ojito. Hay mucha gente de izquierda ahora celebrando la derrota de Javier Milei en las elecciones de Buenos Aires. Sin embargo, ayer se dio un movimiento muy peculiar y al mismo tiempo significativo. Donald Trump le otorgó un rescate de 22.000 millones de dólares. Con eso sus intentos quedaron fallidos. Perú y Chile tienen, bueno, como favoritos a candidatos abiertamente anticomunistas. Incluso me atrevería a decir antibolivianos. Tenemos a Johannes Kaiser y José Antonio Kaz en Chile. Tenemos a Keiko Fujimori y a Rafael López Aliaga en Perú, los cuales dejaron muy en claro que si se nacionalizarían los autos chutos aquí en Bolivia, como pretendía ser el candidato Paz, ellos no dejarían entrar ni una gota de gasolina o diésel, o sea, de combustible, a Bolivia. Prácticamente nos estarían poniendo la soga en el cuello. ¿Qué pasa en Brasil? A pesar de que Brasil, bueno, yo diría el sistema corrupto de Brasil en todo caso, ¿no? Subordinado al candidato, bueno, al presidente Lula da Silva, ¿no? Condenó a Jair Bolsonaro a 27 años de cárcel. El movimiento del Partido Novo y también el movimiento conservador en Brasil, que viene de mano del cristianismo sionista, justamente está en ascenso, está creciendo más. El movimiento nacionalista y libertario en Brasil se expande. ¿Qué ocurre en Paraguay? Paraguay, pues, Paraguay ya económicamente ya era liberal, más liberal que cualquier otro país de la región. Muchas personas invertían en Paraguay, justamente ante el infierno fiscal que encontraban en sus países. En este panorama, Bolivia, de ganar Rodrigo Paz Pereira y de implementar las políticas públicas que pretende hacer, especialmente la no reducción del gasto fiscal y en todo caso, ¿no? El aumento de este gasto, ¿no? Para un montón de promesas que sabemos que son irrealizables, nos dejarían totalmente aislados y con una economía en decrecimiento. Una crisis nos haría mucho más dependientes de lo que ya somos ahora del comercio internacional de esos países que a veces nosotros consideramos incluso enemigos. Tuto Quiroga, en cambio, no me atrevería a decir que sea el candidato libertario o liberal por excelencia, pero tiene un plan razonablemente factible. El plan de salvamento, el plan de préstamo de FMI, es simplemente una forma de mantener en todo caso, ¿no? Los recursos, de mantener en todo caso a flote la economía boliviana a través de la inyección de capital extranjero, de ese préstamo. Mientras en ese mismo momento lo que se va a hacer es implementar las reformas necesarias estatales y de ajuste fiscal que sean necesarias para salvaguardar la economía boliviana a largo plazo. O sea, la estrategia de Tuto Quiroga se centra en dos frentes. Cómo mantener a flote la economía de manera racional mediante la inyección y préstamo de dólares durante los 5 o 6 meses después de que él asuma la presidencia, y cómo en ese mismo tiempo implementar políticas fiscales, políticas liberales que evidentemente van a reaperturar la economía boliviana, lo cual es bastante sensato en todo caso, ¿no? Yo no me considero liberal a secas, pero yo digo que el liberalismo tiene la razón más que todo en el aspecto económico. Y bajo este sentido, Tuto Quiroga no solamente representaría el salvataje económico del país a largo plazo y a mediano, sino también la reanudación de relaciones diplomáticas estables y amigables con los países vecinos.
Hay varios proyectos con Argentina, con Chile y con Perú. También incluso la reanudación de un nuevo oleoducto hacia Brasil, en todo caso, ¿no? Y obviamente el combate al terrorismo, geopolíticamente hablando. Tenemos a un elemento bastante hostil en el Chapare, ¿no? Ya sabemos quién es. Entonces, geopolíticamente hablando y en resumen, un posible gobierno de paz y Atmanara simplemente sería aislamiento y crisis. Y uno de Tuto Quiroga, una dura pero necesaria reapertura económica y la reanudación de relaciones saludables y normales con nuestros vecinos. Súper interesante, Kevin. Ya llegamos justo a la recta final. Vale. Entonces, mucha información muy interesante. Realmente yo te agradezco mucho que estés Gracias. acá. Igualmente. Pero me gustaría mucho que para finalizar puedas compartirnos tal vez algunos autores, youtubers, influencers que recomiendes tú para introducirnos al mundo de la geopolítica, ¿no? Y conocer un poco más a fondo todos estos aspectos que hemos venido hablando el día de hoy. Claro. Bueno, sí, con respecto a esto, sí tengo que hacer en todo caso un agradecimiento expreso a varios autores en los cuales yo me basé y también algunos canales de YouTube. Yo recomendaría varios, en todo caso, empecemos con los autores en cuanto a bibliografía, ¿no? Vamos a mencionar aquellos de los cuales yo he hablado hace unos minutos. Para empezar estaría el libro de Fin de la Historia de Francis Fukuyama. Su contraparte sería justamente el libro del Choque de las Civilizaciones de Samuel Philip Huntington. También estaríamos hablando en todo caso en cuanto a canales de YouTube. Hay uno llamado VisualPolitik, es muy famoso, sí, claro, es más de tendencia liberal y atlantista, ¿no? Pero yo siempre veo, digamos, todos los canales desde todas las tendencias posibles para sacar, digamos, una opinión propia y para, obviamente, llevar adelante el ejercicio dialéctico, ¿no? No puedes quedarte, digamos, con fuentes que solamente apunten hacia una tendencia. Del otro lado, por ejemplo, estaría Diego Rusarín, claro, de tendencia marxista, obviamente. Tenemos a Sobo Fonseca, un canal hermano de VisualPolitik, Memorias de Pez, Radar Geopolítico, de prestigioso geopolitólogo y analista mexicano Alfredo Javier Ferrame. Hablaríamos del canal del coronel, del teniente coronel Pedro Baños. Tenemos también el canal de Óscar Vara, un español muy versado en cuestiones geopolíticas. También estaríamos hablando acerca de Clave Geopolítica, también es otro canal. En cuanto a cuestiones más, digamos, de batalla cultural, ¿no? Este combate que es necesario, digamos, ¿no? Contra el marxismo cultural. Hay varios, en Argentina especialmente, ¿no? Emanuel Danán, Tipito Enojado, El Presto, Nicolás Moras con su canal Los Liberales, es de Peroncho. Son así algunos de los canales que yo mencionaría en todo caso y que recomendaría en todo caso para iniciarse en la batalla cultural y también la información geopolítica, en todo caso. Por ahora, ya, claro, desarrollar cada uno de ellos nos tomaría varios programas de varias horas y espero, obviamente, volver a formar parte, digamos, ¿no? de este espacio y poder, yo digo, poder, digamos, abarcar más en profundidad aquellos temas que ya tocamos de manera superficial y puntual durante este programa. Correcto. Sí, así es. Nuevamente te digo, Kevin, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y gracias por la participación y colaboración en los anteriores episodios. Esta no es la última vez que te vamos a estar invitando, vas a estar seguido porque también a la gente le interesa mucho estos temas, ¿no? Porque al fin y al cabo, como tú mencionas, estamos en la época de la globalización y la gente tiene que saber cómo afecta tanto los resultados o las cosas que suceden en otros países, cómo afecta a Bolivia y viceversa, ¿no? Cómo afecta las acciones que se hacen en Bolivia en otros países, ¿no es cierto? Así que bueno, de esta manera nosotros nos vamos despidiendo de este programa de Presente Bolivia. Gracias a todos por vernos hasta el final. Nos encontramos en instalaciones del Café del Parlamento. Agradecemos siempre al Café del Parlamento por ayudarnos y colaborarnos para poder grabar en este lindo centro histórico, en este
en este también pues, es un patrimonio cultural hermoso, ¿no? Invitamos a todos para que pasen a Café del Parlamento, que está ubicado en la calle Comercio, unos pasos de la Plaza Murillo, para que vengan y sírvanse un rico cafecito o demás cositas que pueden probar dentro de la pastelería que ellos tienen. Usando el código Presente Bolivia tienen un descuento de 10% en cualquiera de los productos que ustedes consuman, y de esta manera nosotros terminamos agradeciéndoles nuevamente. Kevin, muchas gracias y nos vemos en una próxima. Muchas gracias a ti. Igualmente, un saludo para todos aquellos que transmiten y ven Presente Bolivia.